días. Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 21 de mayo de 1938 y esta noche los republicanos reactivan el Frente de Cataluña. La noche del 21 al 22 de mayo, el Ejército del Este y la Agrupación Autónoma del Ebro realizan ataques contra las cabezas de puente franquistas al otro lado de los ríos Segre y Noguera Pallaresa. Concretamente, el Ejército del Este ataca al Cuerpo de Ejército de Navarra, que mantiene las localidades de Sort y de Tremp en la orilla oriental del Noguera Pallaresa, al norte de la provincia de Lérida. Y más al sur, la Agrupación Autónoma del Ebro ataca al Cuerpo de Ejército marroquí, que mantiene al otro lado del Segre la cabeza de puente de Balaguer. La operación se inicia de madrugada, de manera que a partir de la próxima semana comentaremos su desarrollo. El objetivo de este ataque es principalmente eliminar estas posiciones al otro lado del río y poder incluso cruzar el Noguera Pallaresa para ocupar varias centrales hidroeléctricas que han sido ocupadas por los franquistas y que son vitales para la industria de Barcelona, como vimos en semanas pasadas. En segundo término, liberar el asedio de los 6.000 hombres de la División 43 del Ejército Popular que están aislados desde el mes de abril en la Bolsa de Bielsa al norte del en el Pirineo aragonés. De hecho, unos días antes de esta ofensiva, el 16 de mayo, los soldados, porque la población civil ya había sido evacuada una semana antes, a primeros de mayo, los 6.000 soldados reciben la visita del presidente del gobierno, Negrín, y del jefe de Estado Mayor del Ejército Popular, General Rojo, para animarles en su resistencia. Veremos si tiene éxito el intento de liberarles y, mientras tanto, continuamos comentando el avance franquista por tierras de Levante y Aragón. El día 15 de mayo, los republicanos contraatacan en el sector de Castellón, concretamente la 79 Brigada Mixta en la localidad de Cuevas de Vinromá, al oeste de Alcalá de Xivert, y la 92 Brigada Mixta en Tírig, al norte de Albocácer. Los contraataques frenan el avance franquista, que a lo largo de todo el mes de mayo va a ser muy escaso por la zona costera. En cambio, por el interior, las fuerzas de Aranda, también las de Aranda por las montañas del interior de Castellón, las de Varela por las montañas del sur de Teruel y el destacamento de enlace de García Baliño entre ambos. Concretamente, el primero que avanza es el propio Varela, del Cuerpo de Ejército de Castilla, que el 16 de mayo, atacando en dirección a Mora de Rubielos, en la provincia de Teruel, toma la localidad de Alcalá de la Selva. Mientras tanto, García Baliño, más al este, ataca la localidad de Mosqueruela, que amenaza a Mora desde el nordeste. Mosqueruela cae el 17 de mayo. 2 días después, ahora sí, Aranda, avanzando por el interior de la provincia de Castellón, ataca la localidad de Villafranca del Cid con la 4ª División de Navarra y la 55 de Infantería. Villafranca cae el día 21 de mayo y avanza así en paralelo con García Baliño, que ha tomado Mosqueruela. Exitosos avances por la zona interior, pero fracaso por la zona costera, y comentaremos algo que llevamos tiempo sin hacerlo, de la guerra en el mar. Recientemente acabo de descubrir en internet el listado de buques extranjeros hundidos o capturados durante la Guerra Civil Española, de manera que a partir de ahora haré un recuento semanal de estos acontecimientos y al concluir el conflicto haré un resumen global de todas estas operaciones navales. Esta semana se ha producido la captura, el día 19 de mayo, de un mercante griego, el Helínico Buono, por parte de la Armada franquista. Concretamente, el crucero Canarias lo capturó cuando llevaba suministros a la República cerca del Cabo Pasero, en Sicilia. La captura se hizo en aguas italianas, pero como el gobierno de Mussolini es favorable a Franco, no hubo protestas de ninguna clase.
El helínico Buono fue incautado por la Armada franquista y rebautizado como Castillo Montbeltrán. No hay más que comentar del tema nacional, pero sí del tema internacional, ya que la crisis de los Sudetes se reactiva con fuerza. Aunque es independiente de ello, el 15 de mayo el gobierno italiano corta las conversaciones que llevaba con Francia para resolver sus disputas en el Mediterráneo. Y por lo que se refiere a la crisis checoslovaca, Edvard Benes, 3 días antes de las elecciones, Edvard Benes, primer ministro de Checoslovaquia, 3 días antes de celebrarse las elecciones municipales, envía 200.000 hombres a la región de los Sudetes. Suele aparecer que se envían en prevención al plan de invasión de Hitler, que de hecho lo recibió el día 20 de mayo, al día siguiente, un anteproyecto del plan con el nombre en clave de Fall Grün. Pero teniendo en cuenta que el plan alemán es posterior a la movilización checa, al menos su redacción, es más probable que Benes movilizara al personal militar en prevención de una sublevación de los nazis alemanes en Checoslovaquia, que, como recordemos, tenían un partido de extrema derecha y un grupo paramilitar. En todo caso, la situación es muy tensa en los Sudetes y, como comentaba, efectivamente, ya desde finales de abril, Hitler había encargado al mariscal Keitel que organizara un plan de invasión de Checoslovaquia para obtener la anexión de los Sudetes. Este plan todavía no tiene fecha, pero establece unas directrices políticas, que de hecho son las mismas que Hitler dio a Keitel a finales de abril. Dice así: no es nuestra intención aplastar a Checoslovaquia mediante una acción militar en un futuro inmediato y sin provocación alguna, a menos que el desarrollo inevitable de las condiciones políticas dentro de Checoslovaquia obligue a tomar esta medida. Es decir, que si realmente se produce un baño de sangre en los Sudetes o hay algún tipo de represión brutal precisamente por parte de esta movilización que acabamos de ver, el ejército alemán se considerará con derecho a intervenir. O si los acontecimientos políticos en Europa crean una oportunidad particularmente favorable que a lo mejor no vuelve a repetirse. Las operaciones serán emprendidas en los siguientes casos. A. Tras un periodo de fuertes controversias diplomáticas y tensiones crecientes, unidas a preparativos militares que pueden ser aprovechados para achacar al enemigo la responsabilidad de la guerra. La decisión de Benes de movilizar al ejército sería, por tanto, una buena excusa para los alemanes para intervenir. Y B. Mediante una acción fulminante a raíz de algún grave incidente que enfrente a Alemania ante una provocación intolerable y que ante los ojos de la opinión pública mundial, o al menos de una parte de ella, represente una justificación moral para la adopción de esas medidas militares. Tal incidente puede ser esperar a ver qué hacen los checoslovacos, pero también puede ser provocado por los propios alemanes. En el caso de Checoslovaquia no será necesario, pero cuando finalmente los nazis invadan Polonia en 1939, orquestarán una operación simulada de bandera falsa, simulando el ataque de tropas polacas a una estación de radio alemana en la frontera, que no tuvo lugar y era toda una manipulación de las SS, utilizando cadáveres de presos políticos alemanes vestidos con uniformes polacos. De manera que el plan está preparado, el plan militar de invasión está preparado, pero no tiene fecha y Hitler se queda a la espera de a ver qué hace Checoslovaquia. En caso de que no haga nada, pues probablemente organice alguna maniobra de engaño para justificar la invasión. Pero tiene claro que invadirá Checoslovaquia, lo que no sabe es cuándo. Para ello necesita aliados porque Checoslovaquia tiene el movimiento separatista eslovaco, además del alemán, y tiene también pleitos fronterizos con Hungría y Polonia, debido a que toda la caída del Imperio Austrohúngaro provocó que se independizaran gran cantidad de pequeños estados, se cambiaran las fronteras de otros y a veces hubiera disputas de a quién le correspondía qué región. De hecho, los húngaros reclamaban la ciudad de Bratislava, en lo que es la capital de Eslovaquia, consideraban que era territorio húngaro con el nombre de Presburgo.
De manera que el día 21 de mayo, al día siguiente de ordenar la operación Falkgrund, de recibir, mejor dicho, el proyecto de la operación Falkgrund, Hitler se reunió con el embajador húngaro en Berlín, Stohay, y le comentó que no tenía inconveniente en que Hungría se anexionara Presburgo. Polonia reclamaba Teschen a los checoslovacos, pero Hitler decide no reunirse con el embajador polaco, ya que Polonia es un país aliado de Francia, por ello luego habrá la Segunda Guerra Mundial, y no quiere que los franceses sepan de los planes de invasión. Por lo tanto, es una situación muy delicada, tanto internamente para Checoslovaquia como para la estabilidad internacional de Europa, y desconocemos aún si esto tendrá consecuencias dentro del conflicto interno de España. Mientras tanto, en lo militar, estamos a la expectativa de la ofensiva republicana en Lérida y de la franquista en Castellón y Teruel. Por lo tanto, seguiremos informando las próximas semanas. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.